Estás escuchando Al otro lado de la pantalla, un podcast sobre las historias que no te contaron de las producciones audiovisuales. Soy Christoph Baumann Yo, Sonia del Cisne. y te invitamos a conocer a los creadores y asesores de la industria audiovisual. ¿Quiénes escriben las películas y las series que tanto amas? Quienes crean los personajes, quienes inventan las historias, qué leyes los protegen. Detrás de toda ficción existe una realidad y te la contamos aquí en Al otro lado de la pantalla. Estamos con un nuevo capítulo de Al otro lado de la pantalla y hoy nos acompañan dos miembros de la Comisión Fílmica Ecuatoriana. Y estos dos miembros tienen un rostro y un nombre, y a mi lado está Nora Salgado y Pablo Mogrovejo. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, quisiéramos empezar por el inicio, justamente, que nos expliquen, Nora, tú cuéntanos, ¿qué es una comisión fílmica? Claro, bueno, agradecerles primero por generar estos espacios que son tan necesarios para el sector, para enterarnos, para trabajar unidos. Y les cuento, a ver, una comisión fílmica se encarga de vender un territorio geográfico como destino de filmación. Entonces las comisiones fílmicas venden territorios para atraer inversión audiovisual a este territorio, generando beneficios, generando alianzas, vendiendo el territorio en ferias, generando una estrategia de venta a pequeño, mediano y largo plazo. Sí, ese es el gran resumen de lo que es una comisión fílmica. Es decir, que una comisión fílmica se desarrolla en cada país. Sí, incluso pueden haber varias comisiones en un solo país. Un país puede tener, por ejemplo, hay la Comisión Fílmica de Bogotá y la Comisión Fílmica de Colombia. Hay la Comisión Fílmica de Canarias, la Comisión Fílmica de Perú. Creo que hay alrededor de 40 comisiones fílmicas en todo el mundo. O sea, para que se den cuenta de cuál es la función de una comisión fílmica, la más exitosa históricamente ha sido la Comisión Fílmica de Nueva York. Ya. Claro, Sí, me imagino. claro, todas las películas suceden ahí. O sea, en rigor, la producción está en Los Ángeles, pero al final el paisaje La ciudad estrella, claro. es Nueva York. El escenario, la escenografía, por así decirlo. Es Nueva Qué York. interesante. Entonces, que si hablan ustedes de vender territorio, ¿se significa es promover, atraer, que la gente vea Ecuador es Inversión. el lugar para filmar, ¿no? Correcto. ¿Ya? ¿Y qué casos de éxito podemos ver en los países vecinos de una comisión fílmica? O sea, regionalmente, en los últimos años, podemos hablar, por ejemplo, casos de éxito, República Dominicana, Uruguay y sobre todo para Ecuador, la gran referencia es Colombia. Y dentro de eso, ¿qué es lo que se trabaja? Si me dicen a mí, si me preguntan a mí cuál es parte de ese éxito, por una parte es todo lo que son normativas, leyes y la manera de incentivar, ya lo dijo Nora, las comisiones fílmicas al final lo que tratan es de motivar, incentivar la inversión. Es decir, una compañía en el extranjero que decide filmar en Colombia, tiene unos incentivos. Por ejemplo, hay un incentivo de inversión, que es el Certificado de Inversión Audiovisual, el SINA, que en Colombia te pagan el 35% a la inversión extranjera, ¿ya? Y después el resultado de eso te lo devuelven, por ejemplo, a través de devoluciones. Hay otros incentivos, por ejemplo, devoluciones en efectivo de todos los gastos que se hacen en Colombia en lo que es producción, en transporte, por ejemplo, en hotelería. Hay un 40% de devolución de esos gastos, ¿ya? Pero preguntar antes un poco, pero en la práctica, si ustedes tienen que promover el país como sitio para hacer cine, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Porque eso me suena también como Ministerio de Turismo, que decir, aquí miran los paisajes, hay esto, y hay los incentivos. Pero primero que entienden de qué país estamos hablando, ¿cómo hacen esto? O sea, en la práctica, ¿cómo atraen? Y tú dijiste ferias. En las ferias, me imagino, hay productores de todo el mundo o algo así. Sí. ¿O cómo es?
Es un camino que tiene varias aristas, ¿no? Está conformado por varios factores. Primero tenemos que estar listos localmente para poder recibir esta inversión. Entonces es un trabajo también local de generar estándares, de estar preparados. Y después es una estrategia. Yo, por ejemplo, pensábamos traer algún actor o alguna película o algo representativo que suene en el mundo. Es una estrategia de venta, como un producto. Sí. O estar presente en todas las ferias que buscan lugares nuevos para filmar o espacios donde se pueda generar esta, ¿Hay ferias para venta. eso? Hay ferias donde se venden distintos lugares para filmar, ahí podríamos estar sin problema. O sea, por ejemplo, hay una feria de comisiones fílmicas en Santa Mónica, pero también a nivel de mercados del cine y audiovisual, por ejemplo, en Cannes, el mercado de Cannes, tienes tú en el mercado de Cannes stands con diferentes comisiones fílmicas. ¿Ustedes van a estar allá? El Ecuador debiera estar, más allá de Pablo y yo, el Ecuador. Se estoy mirando a ustedes. Bueno, suena increíble, ¿no? Estar, suena claro. increíble, pero y ahora, trayéndolo a esta realidad, a nuestro contexto ecuatoriano, ¿qué tan aplicable es? ¿Cómo está sucediendo esto? Es un camino largo, estamos trabajando justamente en eso, trabajamos lo más rápido que nos permite la institucionalidad, digamos, pero es haciendo un paso tras otro, como decía, trabajando localmente, generando políticas, generando... La infraestructura. La plataforma base, por ejemplo, alquilar un lugar de filmación, un lugar público de filmación, tiene que haber un proceso, tiene que estar claro cuál es el proceso, entonces ese es un trabajo que hay que hacer localmente. Facilitar los permisos a los extranjeros. Estandarizar permisos también en todo el país que se gestionen, igual es que haya ojalá una ventanilla única donde cualquier productor internacional que tenga algún problema pueda acudir y esta ventanilla se encarga de resolverle. Todas estas cosas en vez de ir a 10,000 lugares. Exacto, son muchas aristas, por ejemplo, hablar con Cancillería y gestionar el tema de las visas de trabajo si se quedan más de 3 meses que no tengan el costo que tienen hoy por hoy, hablar con aduanas de importación temporal de equipos para que puedan entrar los equipos temporalmente de Colombia, que tienen muchos mejores equipos que nosotros, y poder trabajar acá con esos equipos sin que sea un problemísima que es facilitar el camino, viabilizar que se cristalicen, ¿no? Correcto. La ejecución. Los incentivos justo me vino a la mente en Alemania, cuando tú buscas auspicios, las ciudades dicen, si tú grabas esta escena en Hamburgo, vamos a auspiciar la película. Pero tiene que haber o actores de Hamburgo o lugares de Hamburgo, ¿no? Es decir, su gente deben estar o sus lugares. Y entonces muchos piensan, ese guión que yo tengo, ¿qué podría grabar en Hamburgo? Porque los de Hamburgo me van a dar un auspicio a la película, ¿no? Es muy, muy así que tratan de atraer, porque tú al final vendes las imágenes de esa ciudad en esa película, ¿no? O sea, bueno, eso suena como música del futuro un poco para Ecuador, que Quito de pronto digo, graben en Quito y no graben en Guayaquil. Bueno, eso creo que es como tan diferente, Costa, a ver, graben en, qué sé yo, por ejemplo, Cuenca en vez de Quito. Y las ciudades compiten para que esa película sea ahí. Pero, ¿no? por ejemplo, en el tema, el criterio de espacio ya es una ventaja competitiva que tiene Ecuador, porque Ecuador es un país pequeño, que está entre los países megadiversos en el mundo, pero también tiene, por otro lado, una gran oferta de sitios patrimoniales. Yeah. El centro histórico de Quito es muy interesante a nivel de una locación. Fotográfico de una locación. Pero es el más grande intacto. Claro, el casco más grande de Latinoamérica. ¿no? Pero además de eso, si tú ves cuál ha sido como ventaja competitiva también, en los últimos 10 años sí ha habido un crecimiento de la forma que se produce en el país. O sea, sí, de ley. Todos nosotros que tenemos experiencia podemos ver que hay un antes y un después. Es totalmente diferente a lo que se filmaba hace 20 años. Y eso tiene que ver con mucho de lo que sucedió con la producción publicitaria, que elevó sobre todo el nivel de producción técnicos en ciertas áreas. Obviamente sabemos que hay otras áreas que son deficitarias, pero
al final del día lo que es una comisión fílmica también es promover la prestación de estos servicios, de los servicios que ya sabemos hacer. Claro. Y que esto viene de la producción publicitaria. Ya, sí, que me enteré hoy que el 80% de la producción audiovisual en el Ecuador es publicitaria. O sea, todavía no me lo creo ese número, pero porque suena como muchísimo, como que aquí están haciendo solo comerciales, ¿no? Pero, o sea, no es que dudo de lo que me dijiste, Dora, pero es como mucho. O sea, estamos haciendo pocas películas. Hay muchos documentales audiovisuales, pero comparado con el comercial, sí. A ver, pero ojo, tampoco es que hay tantos comerciales, simplemente que es algo porcentual, pero dentro de nuestra industria, ¿no? Sí, igual siento que la industria a nivel publicitario venía creciendo y a partir de que no se aplica tanto la ley de la producción local, se ha empezado a desinflar de a poco. Sí, a cerrar la torta. Y para sumar a lo que decía el Pablo, los beneficios del Ecuador, que uno puede vender para venir a filmar acá, quisiera decir dos más que te faltaron, que es el tema de la dolarización. Yo creo que eso juega más a favor que en contra. A veces mucho. Con Colombia en contra un poco porque el peso se devalúa y eso les vuelve más más Claro. competitivo. Cuando se devalúa más, sí. Pero en general está bien que tener moneda dolarizada, ¿no? Porque es estable, geográficamente estamos más cerca que Argentina, por ejemplo, estamos bien ubicados. Y tenemos todo cerca, es un país pequeñito pero diverso. Correcto, ¿no? y tenemos costos muy competitivos en la región, somos los más económicos a nivel de calidad-precio. ¿En serio? Pregunto eso porque muchas veces dicen, pero Ecuador es caro. Por ejemplo, comparado con México y Colombia, estamos competitivos. En audiovisual somos bastante más económicos que Colombia y que México. Porque claro, ellos están más industrializados, tienen estándares distintos. Claro, más competitivos. También creo que lo que todos sabemos que el transporte es mucho más barato aquí, hoteles son más baratos, ¿no? Entonces todo eso cuenta. Al final en las cuentas para la producción. Pero sobre todo, o sea, es el costo de producción, no tanto los gastos que implica la producción, sino el costo en sí. Siento que el hecho de que no seamos un mercado tan grande hace que podamos resolver de manera más económica o más simple muchas cosas que nuestros vecinos resolverían gastando mucho más, digamos. Sí. Tal vez sería bueno que conversamos un poco del camino hasta aquí, el camino que ha hecho el cine ecuatoriano para llegar a ese punto, porque eso es como un punto de inflexión, ¿no es cierto? Claro, porque, a ver, si vamos hacia atrás en la historia, todo empieza específicamente con el cine, con la ley de fomento a la producción cinematográfica nacional en 2006, y se crea el Consejo Nacional de Cinematografía. Digamos que el mecanismo que creó esa ley es unos mecanismos de fomento, ¿no? De fomento sobre todo que fue aplicado a las películas, largometrajes. De esa época tenemos películas, por ejemplo, dos grandes documentales como La muerte de Jaime Roldós o Con mi corazón en Yambo. Y ese es el primer momento. Un segundo momento viene con la Ley Orgánica de Cultura, ¿ya? Perdón, voy a regresar un poquito antes. El segundo momento en realidad es con la Ley Orgánica de Comunicación. En el 2013 se establece una prohibición de importar comerciales. Yeah. Y eso, a partir de esa imposición, digamos, hay un boom de la producción publicitaria. O va creciendo progresivamente hasta tener lo que tenemos ahora, con sus idas, con sus vueltas, con sus altos y sus bajos. Uh-huh. Luego, en el tercer momento que diríamos, o más bien diría que es el segundo momento de esa época, es la Ley Orgánica de Cultura, que si ustedes se fijan en eso, con la Ley Orgánica de Cultura ya se crean, por ejemplo, los primeros incentivos tributarios. Y a partir de esos primeros incentivos tributarios en la producción hay una devolución del 50% del IVA, hay también una... No facturamos con IVA a los trabajadores audiovisuales. Claro, nosotros estamos haciendo contratos y esto preguntan, ¿es con IVA? No. Desde el 2019 creo que es sin IVA, ¿no?
para todo lo que estamos Después. haciendo nosotros como creadores, actores Ajá. en las películas, ¿no? ¿Es para los técnicos también? También, de todos los trabajadores del audiovisual. Sí, ¿no? Ah, Y la Porque mayoría había de, esa duda, y la mayoría de cultura también. la mayoría. O sea, hay gente del área de, por ejemplo, del área de edición, de la impresión, de la música. No hay, tienen un cero IVA. Cultura Esto, también. el público en general que escucha este podcast seguramente no sabía. Pero ahorita saben que ustedes contratan artistas, en este caso actores. Este contrato no pagará IVA porque nuestros servicios están exentos desde el 2019. Y el producto también está exento. O sea, si yo Ujú. como productora cotizo algún producto, no grabo IVA tampoco. ¿Qué significa cotizas un producto? Con una empresa. Ya. Cotizo Ah, un Que ya. quiero un de comercial. televisión. Sí, un Un comercial. comercial. Todo el comercial. Todo mira. el Todos los 100% comerciales. Yo como empresa facturo sin IVA. Ya. A la agencia de publicidad. Eso, por Sí, ejemplo, sí, sí. recién Me me acabo de entero enterar, ahorita, igual. pero está También, bien. ¿no? Sí, Está, sí, menos sí. mal, no, muy bien. Para eso está este podcast. Claro. Claro, para este está el Para podcast, para educarnos. capacitar a los hosts. Ya, exacto, muchas gracias. Pero digamos que es el segundo momento. Fíjate, o sea, vamos de una ley que era netamente de fomento, o por decir, de darte un subsidio, a leyes que tienen otro tipo de incentivos, como quitarte el IVA de tu Ya. trabajo o de un Sí. producto cultural. Ya. ¿Ya? Es el segundo momento. Y ahora estamos entrando al tercer momento, ¿ya? Que es el momento de abrirnos a un mercado del mundo, a un mercado global, ¿ya? Ya. Y es lo que han hecho muchos países, como España, por ejemplo, ha creado toda una serie de incentivos y de políticas públicas para hacer un hub en Europa, un hub de producción audiovisual en Europa. Esto mucho tiene que ver también cómo se producía y se está produciendo después de la pandemia, ¿ya? Que fue un gran cambio, sobre todo un boom de las plataformas. Claro, sí. Y otro país que también está dentro de este camino es Colombia. Entendiendo que además es súper importante para Ecuador pensar de que nuestro mercado es un mercado doméstico muy pequeñito, ¿ya? Somos 18 millones de personas por un país comparado con lo que puede ser Colombia, con más del 55% de un mercado doméstico súper grande. Entonces, a nosotros sí o sí nos toca pensar afuera, que el gran mercado es el mundo, que el gran mercado es la producción global. Pensándolo también, como lo hemos conversado con Nora, de que nosotros podríamos ser como una alternativa de México o una alternativa a la producción en Colombia. Ahora, por ejemplo, con la producción de la serie de Netflix de 100 años de soledad, la mayoría de equipos profesionales están a full. Entonces necesitan más gente. Ah, vea. Sí, qué bien. Que hace Dynamo esto, ¿no? Sí. La productora Dynamo. Estuve ahí y me dijeron, estamos en esto. Y solo actores colombianos, ¿no? Bien. Nadie de afuera, solo colombianos. Y ya tenían los lugares y graban. Es toda una serie Crearon larga. un pueblito debajo del volcán para hacer el Macondo de Gabriel García Márquez. Ya, sí. Ahora, vamos entonces, si hemos recorrido este camino, un poco escuchar todo lo que tiene que ver con esa nueva ley, un nuevo, ¿cómo se dice?, cuerpo legal, ¿sí?, que rige sobre estos incentivos para atraer esta inversión, ¿no? ¿O cómo es? Bueno, tal vez ya metí la pata, pero díganlo ustedes, explícanos a este ignorante, no te A incluyo, esto. Sonia. No, inclúyeme con confianza. Todos hemos oído que hay una ley de transformación digital, ¿no? Y audiovisual. Y audiovisual. Sí. Ya. Entonces, en cuanto al audiovisual, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué es lo nuevo? Creería que el principal incentivo que provee la ley es la devolución del 37% de los gastos de hechos que vienen de fuera. Uh-huh. Como Invertirse inversión en extranjera. audiovisual. Exacto, invertirse en audiovisual local. Entonces, Ya. viene de fuera una inversión de una productora de Digamos, alguien da $100,000. 37% se le regresa a manera de bono que puede ser negociable en bolsa, En cualquier bolsa. siguiendo un proceso en la bolsa ecuatoriana. Ya.
Entonces yo como empresa compro eso con un descuento y con ese bono pago mis impuestos. O sea, una empresa compra el bono y con eso paga sus impuestos. En bolsa, sí. Ya, en bolsa. Y eso se negocia en la bolsa. Un proceso que... Y es más alto que en Colombia. Es 2 puntos más alto en Colombia, que ya era el top a nivel mundial. O sea, piensen que es el 35% de una inversión extranjera, es muchísimo. Nosotros estamos 2 puntos más arriba. Ya. Y es específicamente para inversión extranjera. ¿Ya? Ok. El tope máximo de inversión nacional es el 80%. O sea, sería 80% inversión nacional y 20% extranjera. Ya tengo ese 20%, ya puede tener este incentivo 37%. del 37%. Ya. Ah, ok. Ok. Cualquier producción nacional que consigue coproducción de afuera con dineros que vienen de afuera, estos dineros tienen el 37%. Correcto. Lo cual es, El O puede 20%, venir, ¿no? O puede venir Del el 100. 100% de fuera. ya. O puede venir el 100% por de afuera. Y contratan a una productora local, traen toda su inversión acá, la productora local produce, ejecuta el proceso que hay que ejecutar para pedir la devolución de esa inversión y el inversionista se le devuelve eso. Se le devuelve esto. Ya, entonces hay estos dos panoramas, estas dos posibilidades. Todas, entre el 20 y el 100. Y ese. Ah, ok, ya. ¿Y ya sabe el mundo esto? Nosotros nos enterramos ahorita. Sí, Ya. es una primicia. O sea, en realidad nosotros estábamos con el mundo hasta hace unos 4 meses, porque nosotros sí en el momento de que nosotros sabíamos que teníamos como integrantes de la Comisión Fílmica, que era nuestra responsabilidad, fue cuando se empieza a trabajar el reglamento de la ley, ¿ya? Ya. O sea, la ley fue aprobada a final de año, el año pasado, 2022, y a partir de enero nosotros ya empezamos a trabajar con Nora por el tema de tener un reglamento. Obviamente siempre hay presiones y hay intereses políticos y Claro. económicos, obviamente es normal. Nuestra obligación era darle como un equilibrio y una justicia y una realidad al reglamento, ¿ya? Entonces nosotros estábamos tal vez un poquito más tiempo. Nosotros hasta diciembre estábamos con el mundo que desconocía la ley. Eso también implica, por ejemplo, a los canales de televisión ecuatoriana que quieren producir y necesitan capital de afuera, ¿no es cierto? Está incluido en los canales de televisión, Yeah. sí. Sí, siempre y cuando hay una inversión de afuera en audiovisual, puede aplicar a este beneficio. A este beneficio. Solo, y esto un poco una cuña de Uniarte, aquí, si los canales quieren aplicar y las producciones internacionales necesitan una legislación internacional en cuanto a los contratos, lo que no estamos manejando en el país en cuanto a los canales, ¿no? Y les nombro, Ecuavisa, TC, Teleamazonas, que los que más producen, manejan todavía contratos que no están conforme con la ley, ¿no? Y esto nos consta a todos, tenemos muchos ejemplos de esto, y yo creo que es una gran oportunidad de ponerse al día, porque nuestra idea no es ser enemigos de los canales, más bien tenemos muchos intereses en común de trabajar mancomunadamente en el avance de esto, ¿no? Pero ahí hay un tema de capacitarse y simplemente ver cómo son los contratos internacionales, porque la ley de propiedad intelectual a nivel internacional, hablamos por ejemplo de Estados Unidos, es número 1 antes de que el actor que allá actúa y tú explotas sus actuaciones comercialmente, genera una regalía, ¿no? Y esto localmente todavía no se aplica. Y que ¿no? además eso generaría, pues como consecuencia, producciones mucho más profesionales, de un estándar internacional también, que se pueda competir en esa medida, para lograr alianzas también de las cosas que se hacen aquí con productores de afuera y así, crear una dinámica diferente, ¿no? De trabajo. O sea, implica una profesionalización del sector, ¿no? A O sea, todo nivel. A todo nivel, ¿no? exactamente. Es lo que yo decía, si no estamos listos para recibir la inversión, puede haber el beneficio, la inversión puede llegar, pero no va a volver. No va a volver a decir, bueno, un desastre ¿Qué aquí. es lo que pasa? Ha pasado varias veces en el país, que viene gente de fuera a filmar, pero no vuelven. Ya. Entonces la idea es
capacitar también localmente, ordenar estas vueltas a lo que más podamos, digamos, porque tenemos limitantes, pero sí es necesario estar listos como sector para saber cómo son los protocolos internacionales de rodaje, tener claro lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer desde nosotros, pero también hay normas desde quién nos va a contratar. Son muy estrictos en general las grandes productoras a quien contratan y qué políticas tienen la gente que contratan. No sé, National Geographic no se puede arriesgar a contratar a un productor o a una productora que no trabaje con contratos adecuados con su gente. Ya, por También ejemplo. se cuidan desde allá. O sea, siento que es de los dos lados que se debe cuidar Ujú. eso. Cuéntanos algo sobre qué trabas ven ustedes en el camino, porque siempre hay trabas. ¿Dónde están las mayores trabas para que esto vuela y prospera? Yo te voy a decir dos de cajón. Primero que somos un país que ahora, hoy por hoy, no somos atractivos a nivel de la seguridad. Ya, Y yo digo, incluso antes, a nivel de la seguridad jurídica, que tiene que ver con lo otro que yo que estaba pensando, es que en Colombia lo que hubo y siempre ha habido una institucionalidad y una política pública al corto o largo plazo. Entonces, ujú, eso también es importante. O sea, nosotros somos un país que vive una crisis de inseguridad, que es ahorita. evidente, que no es atractiva para afuera. Incluso se habla de un Estado fallido. Ya, Creo que es un gran problema. Y es un gran problema para todos, pensando en un tema de inversión extranjera. Y Pero yo, pensando en el mejor de los casos, en que tampoco se va a resolver tan pronto, en el mejor de los casos. y tiene que ver además con algo que ya hemos hablado un poco. No hay una seguridad jurídica, es decir, la ley tiene que estar súper clara, los reglamentos tienen que estar súper claros y hay que cumplirla, todo tipo de ley, ujú, ¿ya? Pero además de eso, sí ha habido un desgaste de una institucionalidad que viene sobre todo, yo podría decir, de los últimos 4 o 5 años, ¿ya? Nosotros en un momento perdimos al Instituto de Creación claro, Audiovisual, el ICA, en mayo del 2020. Eso tiene al final del día unas repercusiones en impactos negativos, porque en el caso, por ejemplo, estábamos conversando, en el caso de la publicidad, no se está cumpliendo una ley, no se está cumpliendo. eso pueden tal vez explicar un poco eso es lo que no está cumpliendo, porque yo creo que el público en general no sabe esto, de que esta prohibición de que hubo antes de que vengan comerciales tipo Coca-Cola y otro, producir afuera del país no se puede mostrar aquí. Lo que Sí, ustedes, cuéntenos, cuéntenos un poco qué ¿cómo ha era? pasado ahí. ¿Cómo es ahora? Antes lo que se hacía era que se importaba publicidad filmada en otros países, se llamaba enlatados, y uno le cambiaba la locución, le cambiaba el cierre por el producto local y pautaba en televisión. A partir de la ley de comunicación es que estipula que no se puede importar publicidad, en el Ecuador se empieza a filmar un montón, porque todas las marcas se ven obligados o a replicar los comerciales de fuera que quieren pautar, que nos volvemos expertos en replicar, que también eso es una manera, una escuela, Sí. o a filmar productos nuevos acá. O sea, te doy un ejemplo, no sé, no importa mucho el producto, pero hubo un producto que hice un comercial que era para artritis y todo, y nos mostraron a todos el comercial mexicano, ¿no? Y que hagamos exactamente el baile. Tuvimos ahí un coreógrafo y, y esto era una réplica exacta, pero con otros personajes, ¿no? Y de ahí recién empecé a entender, digo, ustedes me están contratando porque no pueden mostrar ese producto mexicano. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque Claro. claro, es un contrato, ganas, Y ¿no? que además se ha dado a la inversa, ¿no? Porque antes venían estos comerciales y ahora se ha dado en los últimos tiempos que se filma aquí para mostrar en algunos países. Sí, al principio no confiaban tanto, que yo creo que esto es un primer paso para empezar a exportar nuestra producción audiovisual, porque al principio no confiaban tanto en Ecuador y tenían razón, porque no éramos tan Sólidos. tecnificados ni teníamos lo que ahora tenemos. Y a medida que fuimos creciendo, las marcas y los clientes empezaron a confiar más en el Ecuador y ahora se filman productos
de la región, que digamos desde México para abajo, o incluso se filman productos mundiales. O sea, aquí se hace Global. comercial de Vanish que va a salir en China, en Arabia Saudita, en Europa, en América del Sur, y se hacen los distintos cierres, por ejemplo, con los distintos productos y se exporta. Ya no solamente es la región de Latinoamérica, sino que se expande más allá. Es menos común, pero se ha dado Ya. varias veces el caso. Entonces, para seguir contando, Se siga. este artículo benefició mucho al medio porque se empezó a producir localmente, pero después se cayó el reglamento de la ley, quedó en la ley, pero no había un reglamento y no había quien aplique ese O reglamento. sea, el famoso tema de la No había quien observancia. controle. Ajá. De que controle que esto se cumpla. Así dice la ley y lo cumplimos. Y eso es, Ecuador es como campeón en eso, crear leyes que dices, wow, la naturaleza tiene su derecho, pero ¿quién cumple que no le sacas de este bosque ahí? ¿No? Entonces, aquí es igual, es muy buena la ley, nos ha beneficiado, a un momento dado falta el control. Y el reglamento. Sí, y el O sea, reglamento O sea, imagínate cómo puede haber... desapareció por algún Exactamente. interés. Claro. ¿No? Eso es, entonces yo te digo, al final del día, esa falta de seguridad jurídica no hace que el país sea un país interesante para una inversión extranjera. Eso también tiene implicaciones en la parte institucional porque, por ejemplo, sí, ok, hace pocos meses se restituye el Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual, el ICA. Ya. Pero se restituye sin un presupuesto. Y en este momento, al menos en este momento de arranque de los certificados de inversión audiovisual, si necesitas personal, si necesitas gente que pueda estar haciendo el análisis de los proyectos de audiovisuales Claro. que quieren aplicar este incentivo. Pero además, si necesitas en este momento todo el trabajo que pueda hacerse, por ejemplo, de gente que pueda trabajar en esta ventanilla única, que es muy importante para lo que decía Nora, para importar temporalmente equipos o para hacer crear la norma técnica que permita que se pueda contratar ciertos técnicos y ciertos profesionales de afuera. O sea, necesitas Eso plata y persona. solo cuando funciona el ICA se puede hacer eso. O Que- ustedes como comisión. O sea, es que mientras no esté el ICA, está el IPSI, y las responsabilidades del ICA hoy por hoy son del IPSI, entonces es con el IPSI con quien es el órgano técnico que viene trabajando en esto y con quien venimos trabajando, y después será con el ICA. Porque digamos que en los planes el Instituto de Cine empieza ya a restituirse legalmente e institucionalmente desde diciembre. Pero esta pausa que nosotros tenemos política, Claro. debe haber una decisión política y una voluntad política de decir, ok, damos una inversión y una institucionalidad para que... Entre funcionamiento. Exactamente, Claro. exactamente. Claro. ¿La comisión exactamente. fílmica tiene un presupuesto? No. No. No, no. O sea, Esa de hecho, Nora. Nora, por ejemplo, Nora acaba de enseñarme la imagen corporativa de la Comisión Fílmica Ecuatoriana, que lo hizo ella. Porque Ya. yo tenía un... Claro, el lobby que puedes hacer para que ocurra todo esto y mejor que sea apoyado por todo el sector, ¿no? Sí. Y que no alguien va en contra. Nora, sí quisiera que nos acabes de contar esta evolución de la grabación de comerciales aquí. No, es un poco lo que les decía, que ya en medio empezó a crecer a partir de que hubo esta normativa de no poder importar publicidad. Empezamos, la gente que salía graduada de las universidades tenía trabajo, digamos, Exactamente. empezó a moverse todo, empezamos a crecer como medios, se empezó a industrializar, los técnicos empezaron a tener tarifas estables, se empezó a normar un poco todo esto que la verdad no estaba nada normado. Y después, a partir de que se crea el reglamento, ya hay marcas que empiezan a incumplir con la ley y hay pautas de productos que no son filmados localmente hoy por hoy en la televisión. Hay marcas que se arriesgan y hay marcas que no se arriesgan, que dicen yo sé que la ley está activa, yo sigo filmando en Ecuador,
así no haya reglamento porque me quiero cubrir, porque claro, la multa sí pudiera ser retroactiva en caso de que se vuelva a aplicar esa ley. Y además no podrían pasarlo, o sea. No, y habrían incumplido ya la ley, entonces pudieran tener una multa. Claro. Entonces se ha debilitado, sigue pasando que se produce acá bastante, pero sí se ha debilitado este tema. Ahora, en 2021 tuve la suerte de estar en una película en Colombia, contratado que fue enteramente financiado con certificados, ¿no? Toda la peli. Y es un señor que 10 años estaba atrás de hacer su película, pero como es en Nariño, es Pasto, que es un poco como off. De la centralidad. De la centralidad que en Colombia es básicamente Bogotá, Cali y Medellín. Entonces, háblanos un poco, ustedes dos, sobre los éxitos que ha habido Colombia y España a nivel internacional, donde ya funciona esto y cómo podemos un poco visualizar a dónde podríamos nosotros llegar si vemos estos éxitos que ha habido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hablado con muchos colegas de Colombia, por ejemplo, hablamos hace pocos meses con la Comisión Fílmica de Bogotá. Yeah. Y lo que ellos nos decían es que desde el 2020 la dinámica ha sido contraria a lo que habían tenido hasta el 2019. Porque en el 2019 hasta el 2019 ellos funcionaron tal como funciona ahora en Ecuador. Que el fomento es la inversión o el presupuesto, más que la inversión, es el presupuesto más grande para la producción de películas, la producción audiovisual. Pero a partir del 2020 ha sido más la inversión extranjera a través de este incentivo lo que más mueve a la producción en Colombia. O sea, hablan ellos de 11 millones de dólares al año frente a 9 de los mecanismos de fomento. Entonces es como que ahora se produce más en Colombia. Las películas como la que tú nos están contando se producen más por los incentivos de inversión audiovisual que por fomento, por el presupuesto de fomento. Claro. Y eso en papel, en teoría, en Ecuador también va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en la ley y en el reglamento lo que está destinado para el primer año de este incentivo son 11 millones de dólares. A partir de este mecanismo de devolución del servicio acá en Ecuador. Hasta 11 millones. 11 millones de dólares. ¿Para todo el año o semestral? Para todo el año. Para todo el año. Y es una cifra que se va evaluando dependiendo de las necesidades del país, porque tiene un tope. O sea, tenemos un tope como país para devolver este 37%. Entonces, se presenta la propuesta del proyecto que quiere que sea devuelto, quiere tener este beneficio, y se analiza y se define un tope cuando ya el país no puede seguir dando ese beneficio. Quería contar otro caso de éxito que me acordaba, que es que en Perú es nuevito también este tema, hay también esta devolución, que es un porcentaje menor, pero lo que sucedió es que a partir de que hubo ya fue hacerse Transformers ahí. No sé qué tal les habrá ido. No ¿Sí? sé. ¿En serio? Sí, el último razón. ¿El que está en cines ahorita o un nuevo? Un nuevo. Uno que aún no se estrena. Sí. ¿Ya? Ajá, vea. Ya tuvo su función, lo grabaron caso de allá. éxito concreto, sí. Imagino que necesitaban la geografía de Perú. Claro, me estaba imaginando ahorita toda la parte desértica, no sé. Sí, claro, pues, ¿no? claro. Pero yo también. aprovecharon que había el beneficio y decidieron ir a Perú, pero un poco de la nada, ¿no? Porque Perú no tiene esta como hábito de traer inversión audiovisual. Una pregunta, el cine nacional, digamos, si no consigue una inversión extranjera, sino solo ¿podría el cine nacional hacer algo así como aplicar certificados para las empresas ecuatorianas que quieren invertir en cine? ¿Tiene que ver eso o no tiene que ver? El tema, tiene que ver en el sentido de que las empresas ecuatorianas pueden dar hasta un tope del 80%.
del presupuesto. del presupuesto. Y reciben, Y tienen una contraparte extranjera que el otro 20% recibe el 37% de pero las incentivos. empresas que dan ese 80% ¿tienen alguna reducción de impuestos? Pregunto, no lo sé. No. No tienen ese No. 37%, pero sí hay un beneficio que no termina aplicándose tanto, donde sí pueden deducirse de impuestos, pero a la larga la conclusión de este beneficio es que no funciona realmente. O sea, Ya. entre otras cosas, nosotros lo que sí estamos ahorita con el análisis es tal vez bajar los montos mínimos que tenemos con relación a Colombia. Porque Ya, eso va a ser atractivo tanto a la producción nacional total. como a la producción colombiana también, ¿ya? Ujú. Es decir, ok, o la gente que pensaba en invertir en Colombia. O sea, Haz un ejemplo práctico, como una X digamos, producción. una producción de una película de $50,000, Ya, ¿ya? Que es un monto que va a ser más bajo que el que queremos que sea más bajo que el de Colombia. Entonces decimos, para hacer una película de $50,000, que es bajo presupuesto. ya, claro, lo muy que bajo. Para una película. Para una película es muy... Mucho voluntario. Tú puedas recibir, por ejemplo, pueda cualquier tipo, por ejemplo, los momentos de otros países Ujú. por coproducción, por eso es muy interesante la modalidad de coproducción. Si tú aplicas a un fomento de otro país y esos 50,000 se completan con el 20%, que sería 10,000 más, Ujú. ya podrían este 10,000 aplicar el incentivo. Ya, Entonces, claro. Ujú. Entonces el monto mínimo, porque hay montos mínimos para todo, para poder aplicar este beneficio. Ya, Si yo quiero hacer una serie, tengo que ir a ver cuál es el monto mínimo para poder aplicar en series en Ecuador y en Colombia. Y eso es lo que dice el Pablo, estar siempre más bajitos que Colombia, con un beneficio un poco más alto. Entonces, ya. Poder competir realmente. desde abajo también. claro. Claro. Y beneficiando a nuestras producciones. Claro. Porque también, ojo, a ratos parece que pensamos en que esto va a ser para Avatar, que va a ser para Transformers. Pero no, esto también, la idea es que el éxito en Colombia ha sido también que es para la producción independiente nacional. Claro. O sea, eso es importante para nosotros que Muy vivimos importante. aquí. Y esto es ¿no? súper importante también porque, lastimosamente, lo digo con todo cariño, se ha instalado un chip de que para producir nacionalmente necesitas el fomento de los fondos concursables. Ya, Y esta es una modalidad totalmente distinta, ¿ya? Es decir, yo puedo tener una inversión pequeña y tener una inversión extranjera también pequeña y ya puedo producir mi película. tanto del fondo concursable como con Como esta fuera nueva- del fondo concursable. Ya, no, esto es súper interesante. Claro, es que otro se puede camino hacer. de poder realizar. De hacer real tu película. Sí, de poder cristalizar. De Tan difícil. Y esto Ajá. son los productores. Si uno es productor de una película, ya, tiene un super guión, digamos, nacional, vamos a producir esa película. Este productor, ¿qué tiene que hacer? Entonces, él tiene que buscar esta inversión afuera, de pronto con ayuda, O con otro fondo concursable extranjero, por ejemplo. fondo concursable extranjero, y un poco como, creo que implica un proceso de capacitación para los productores también, cómo hacer eso, ¿o no? No, y para ya los productores de cine saben cómo generar coproducciones con otros países. Ya. Ya hay canales. Solo que hay Sí, es ahorita una más figura instaurada posibilidades. ya, ¿no? Sí, la ya Se coproducción. vuelve más atractivo. Ya. Ok. Hagamos. Hagamos. Ahora, lo que... Filmemos. Hágalo. Hagamos. Lo que nosotros también pensamos, porque es un trabajo también entre el corto y mediano plazo, es plantearse proyectos de coproducción Ujú. con ciertos países, empezando por Colombia, Claro. Claro. Lo más Eh, cercano. lo más cercano. Y que sabemos que necesitan ayuda, que sabemos que ya hay momentos en el año que están colapsados, que sabemos que ya no pueden dar un buen servicio a toda la inversión que llega. Entonces, estamos cerca, ¿Están hablando con ellos? estamos repitiendo el modelo y la idea es esa, tener un acercamiento concreto para hacer un poco el backyard de ellos, ¿no? Ya. Que a veces nosotros pensamos un poco
de los beneficios, pensamos en Colombia desde la idea de la economía naranja, porque surgió allá hace más de 10 años. Cuenta qué es la economía naranja. La economía naranja es... Traducción. Iba a decir otras cosas que podrían ser censuradas, pero la economía naranja... Diles. Ahora es el momento. A ver, el tema es que en los últimos 20 años ha habido esta idea de que puede haber una economía cultural, ¿ya? O sea, que el sector cultura no es un sector subsidiado, deficitario, que necesita, que básicamente está fuera del área de la economía y el comercio, pero en los últimos 20 años hay evidencias de que el sector cultural es importantísimo en la economía mundial. Es potente, claro. Es potente, crea muchísimo empleo, tiene un valor agregado súper alto, es parte de las exportaciones, o sea, empecemos por los Estados Unidos. O sea, puede ser una parte importante del PIB, por ejemplo, ¿no? O para que se den cuenta, una de las compañías o de los monopolios más grandes del mundo es Disney. Yeah. Es una de las empresas transnacionales más grandes en el mundo, claro. Y va a seguir creciendo. Entonces, a partir de eso, en Colombia, el expresidente Iván Duque fue coautor de un libro que se llama La economía naranja, una posibilidad sin límites, en lo que fue traduciendo más como en un manual, más que en un libro, las posibilidades que tenía este mercado, esta economía cultural en posibilidades ya de crear empresas, de crear emprendimientos, de crear una política pública hacia allá. País. Claro. De país, sí. En algún momento esto se volvió como que una posibilidad, una oportunidad, pero conforme fueron pasando los años, ha habido cierta polémica también en eso, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, al final, cuando tú estás en la mesa de negociaciones, dices, no, es que tampoco es la antípoda. La economía cultural, la cultura no es solo economía, no es solo comercial. Hay muchísimas cosas importantísimas que están detrás de eso. Sí. Entonces, por ahí también va la crítica a la economía naranja. Yeah. Pero es un debate interesante. Es un debate interesante. Y el país que estuvo detrás de eso fue Colombia. Obviamente desde su expresidente, que la escribió antes de ser presidente. Y en muchas asociaciones, en muchos productores, han pensado que desde ahí es como la fórmula mágica para toda la política pública o para todo que debe ser desde nuestro país. De hecho, incluso nosotros tuvimos al presidente, uno de los ministros de Cultura que estuvo detrás de esto, fue Juan Fernando Velasco. Sí. Que lo tenía como parte de su discurso. Sin embargo, yo creo que el éxito, hablando de casos de éxito, en Colombia también es una institucionalidad que cuando hablábamos con Ricardo Cantor, por ejemplo, una parte fundamental de la Comisión Fílmica Colombiana es Proimágenes, que es un fondo mixto, o sea, es un fondo entre estatal, gubernamental, pero también privado, con capitales privado, que existe desde 1997. Sí, se hago música del futuro aquí todavía. Pero podría ser. Eso es lo que debemos, o sea... Al menos hay que intentar. No, hay que intentar hacerlo con todo. Esa es la voluntad, porque es que si ya uno no lo logra, pero al menos intentar con Está en los objetivos. Yo creo que también es un... Tanto en estos podcasts que hemos grabado ha surgido el tema de capacitación y como que el sector tiene que abrir la mente qué significa la cultura en el país, ¿no? Si tú ves el PIB de otros países, es alto en lo que es, les doy un ejemplo. No lo van a creer, pero en Alemania la cultura es la cuarta fuerza de la economía después de Volkswagen. O sea, es la cuarta, es más grande que muchas empresas, porque la orquesta filarmónica, el cine, todo ese sector. ¿Pero por qué? Porque hay como un conocimiento, si tú aportas a ese sector va a hacer crecer la economía. Y esto no ha entrado todavía en el cerebro. En esta comprensión. Sí, no han comprendido, creo que los políticos ecuatorianos y necesita
que uno les educa, les cuenta, les hace ver con ejemplos al frente. Mira, esto está pasando en Colombia o esto ha pasado en España. Claro, ¿Y con por qué no ejemplos apuntamos tangibles, a ¿no? algo que suena a futuro, pero apuntamos y buscamos cómo lograr eso? Es lo difícil Es de cambiar la que... mentalidad. Sí, 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 sí. No Es solo que- la mentalidad, también es implementar leyes, es hacer mucho lobbying, es sortear todos los intereses políticos que son Claro, pero poderosísimos. nace de ahí, ¿no? Para poder acceder Sí, y tener esa apertura de quienes pueden realmente llevarlo a ejecutar. sí, es O sea, en verdad. Ecuador, por ejemplo, sí se creó una cuenta satélite de cultura que midió por casi 5 años a partir de lo que se tenía en el INE y en el Banco Central. Y el PIB cultural, o sea, el aporte que hacía la cultura a la economía nacional era del 2.8. Te estoy hablando hasta el año 2015, Ujú, ujú. que es un montón. Es Es un bastante... montón. Es mucho más grande que la industria tabacalera, que es más grande que la industria de los lácteos, de la industria del azúcar. Pero no, Eh, lo que tú cuentas ahorita yo no sabía. O sea, no es algo como que públicamente la gente le entró Tampoco. en su pensar, ¿no? Totalmente. Y el tema es que, por ejemplo, la cuenta, el sistema de información cultural y la cuenta satélite de cultura, por falta de esta institucionalidad, desaparece, ¿ya? Ya. Entonces aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y el tema es que al final del día yo creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por tener una institucionalidad Estable. estable, No, exactamente, no a exactamente, corto, a mediano, sino a largo plazo. a O sea, largo que no sea plazo. un tema político, sino que exista Exacto. por sobre Esporádico. lo político. Exacto. O sea, digámoslo así, es como una institucionalidad sagrada que Sí. sea quien sea el presidente del partido que se haga cargo de manejar ese país, esto se respeta y ya tiene su reglamento y no puedes tocar ni mover esto, ¿no? Entonces, pero lo que creo que para lograr eso necesitamos una lucha, como decimos, la fuerza. La unión hace la fuerza. La unión hace la Sí. fuerza, exacto. Sí. Entonces, yo ahorita hablando con ustedes, yo veo que organismos como UNIARTE, por ejemplo, luchan a la par con ustedes, ¿no? Y así otros también. O sea, si hablamos de los otros gremios, yo creo que también SAICE va a entender esto. Lo entiende. Lo entiende perfectamente Sí. porque les va a generar mucho más ingresos. Sí. Es que nos beneficia a todos. Y a sus miembros, obviamente, ¿no? A los que son músicos y autores. Porque, mira, al final, y me parece muy interesante lo que ustedes han dicho del tema de la unidad, es que Nora y yo fuimos elegidos en unas circunstancias, unas coyunturas en que fue el último momento de unidad en el sector audiovisual, en el sector del cine. Ujú. Lo que hizo es el Ministerio de Cultura pide elegir a estos dos representantes a través de 12 organizaciones entre las que está UNIARTE. Sí, Y 12. 12. Ya. Y entre los candidatos ponían varios candidatos. Yo me acuerdo. Sí. Sí, claro. Y Ahí cada... estaba tu nombre, Nora. Claro. Dice, ¿a quién apoyamos? Y al final, yo creo que eso también, el valor de la unidad, es súper importante en este momento, ¿ya? Sí, sí. Sobre todo en un momento tan inseguro en muchas otras áreas, Tan delicado, ¿no? mantenernos unidos es Vulnerable. importante. Ujú. ¿Sí? Sí, es fundamental. Porque es que si cada uno lucha por sus intereses, no vamos, o sea, no va a pasar nada. Pero estamos conscientes de esto, es tan necesario desde el servicio que vamos a dar. Si todos nos ponemos de acuerdo en dar un buen servicio, es tanto más Sí. fácil las cosas. Pablo y Nora, yo quiero desearles el mayor de los éxitos en esta misión titánica que ustedes están emprendiendo, de verdad, y que va a traer muchos logros al país y a toda esta industria, ¿no? De verdad, ojalá que pronto hablemos de casos de éxito en Ecuador, que eso se cumpla. Y quiero agradecerte, Pablo, particularmente por abrirnos las puertas de aquí, de la Escuela de Cine de la UDLA,
por aceptar este proyecto de Uniarte y permitir que se esté realizando, que esté aconteciendo. De verdad, muchísimas gracias. Perfecto. Esto fue Al Otro Lado de la Pantalla, un proyecto de Uniarte con la colaboración de la Escuela de Cine de la UDLA. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.